de la iglesia ante el posmodernismo, así que me pusieron a trabajar fuertemente y creo que es imposible hablar de posmodernismo si no hablamos de modernismo, ¿verdad? Porque si vamos a hablar de la posguerra, tendríamos que hablar de la guerra. Amén. Si vamos a hablar de post-María, pues tenemos que hablar del huracán María para estar en contexto. Entonces vivimos en un mundo contradictorio. Vivimos en un mundo cada vez más difícil de definir. Vivimos en un mundo que es muy difícil establecer lo que es blanco y negro, un mundo que se empeña en que hay muchos matices de gris y que en realidad nada es blanco y nada es negro. Vivimos en un mundo donde la indefinición sería la palabra clave, gracias amada, sería la palabra clave, la indefinición se convertiría en la palabra clave. Pero hay una palabra central con la que es imposible que no trabajemos si vamos a definir lo que es modernismo y lo que es posmodernismo o posmodernidad. Y la palabra es cultura. Y es muy probable que de aquí a un siglo se levante alguien y diga que la cultura no existe y que nunca ha existido y que ese sea el pensamiento prevaleciente de las sociedades y de la filosofía de aquí a un siglo, porque vivimos en un tiempo donde los términos están siendo redefinidos constantemente y están siendo negados en su esencia. Y la cultura, que es el aire que respiramos, que es la suma de todas los pactos sociales a través de las generaciones y de los siglos que una sociedad en un límite geográfico, con un lenguaje común y con una historia común establecemos. Nosotros somos una sociedad de raíces indígenas que fue impactada por el mundo latino con una filosofía greco-romana a la que se le añadió la cruz y algunas porciones de la Biblia y se hizo un sincretismo llamado catolicismo romano, y que luego a través del tiempo somos impactados por una cultura anglosajona de raíces total y completamente diferentes, de una cultura judeo-protestante con un sistema de democracia y de capitalismo completamente diferente al sistema latino, un sistema autárquico, autoritario, con una democracia muy diferente y proclives a la dictadura, para recordar alguna, la de Franco tan reciente. Y somos el producto del choque de esas tres culturas, a la que se añade el elemento africano, que además de tener, ¿verdad?, una presencia en nuestros genes, una fuerte presencia en nuestros genes, la cultura africana, además de eso, tiene una fuerte presencia en nuestra religión y en nuestra religiosidad y en nuestras costumbres de pueblo. Es una cultura, es dificilísimo de definir en una oración, ni siquiera en un párrafo, pero sería la suma de todas las corrientes que han incidido en lo que hoy somos: la corriente religiosa, la corriente social, la corriente política, la corriente comunitaria, el activismo comunitario. Tiene obviamente una presencia genética fuertísima porque tenemos sangre de todas esas razas que acabo de mencionar, y además tenemos el impacto de todas las ideas que ellos generaron. Tenemos palabras árabes traídas al español, tenemos palabras judías traídas al español, tenemos palabras africanas traídas al español y tenemos también palabras del inglés criollizadas en el puertorriqueño. Si dígale que está a su lado, qué bueno estuvo el show. Qué bueno estuvo el show. Le cambiaste los pampers. Vas a comerte cornflakes. Y eso es cultura. La cultura podemos no percibirla, pero es el aire que respiramos.
Desde pequeños, desde antes de nacer, ya estamos siendo aculturados, si la palabra existe, socializados, esa sí existe. Y nacemos en una burbuja, en un aire denso, invisible, fuerte y autoritario, que se llama cultura. Y en medio de nuestra cultura, de momento, llegó el Evangelio. Y cuando digo llegó el Evangelio, tengo que decir llegó el real Evangelio. Porque la cruz que trajo Colón, y aún la Biblia que trajo Colón, no es la Biblia que tenemos hoy y tampoco es la cruz de la que predicamos. Y la espada que Colón trajo debajo del rosario tampoco es la espada que habla el libro de Esdras o el de Nehemías. Amén. Sino que tenemos, de momento, como creyentes que somos, nacidos de nuevo, un choque con la cruz verdadera, un encuentro con la Biblia verdadera y un conocimiento real de cuál es el pensamiento de Dios, el pensamiento de Jesucristo. Si estudiáramos la Biblia de Génesis y Apocalipsis, veríamos las mismas contradicciones de nuestra historia y de nuestra sociedad en medio de las tribus judías. Y veríamos los mismos choques. Y cuando Jesús nace, se encuentra con una Palestina totalmente distinta a la Palestina en la que estuvo Esdras, o en la que estuvo Nehemías, o en la que estuvo David, o Saúl, o Samuel. Y había una cosa llamada los samaritanos. Y los samaritanos es un ejemplo perfecto de cómo la cultura se va moviendo y cómo se van creando pactos sociales que redundan en pactos culturales, en formas de ver la vida y en formas de interpretar las cosas. Y Samaria no es Judea. Y aunque todos somos hijos de Abraham, nos libre Dios de no serlo, estoy refiriéndome a lo que diría la gente de ese tiempo. Todos somos hijos de nuestro padre Abraham. Los samaritanos no son vistos por los de Judea como hijos verdaderos de Abraham. No, señor, ellos no son hijos verdaderos de Abraham. Nosotros sí sabemos a quién adoramos, ustedes no saben a quién adoran. Amén. Y era cierto, los samaritanos eran un sincretismo producto de todos los choques culturales de que un imperio llamado Asiria había llevado cautivo al norte, había traído gente de otros lugares, habían quedado sacerdotes o levitas judíos y se había mezclado un culto contaminado que mencionaba a Jehová, pero que tenía el sincretismo de las religiones del norte. Politeístas, adoradores de ídolos con costumbres cruentas y bárbaras, tan bárbaras como las que el Señor quiso exterminar cuando las tribus tomaron Canaán bajo Josué. Lo que nunca logró hacer el pueblo de Israel, exterminar el culto a los dioses de la tierra. Entonces vemos en todo el Viejo Testamento judíos hijos de Abraham subiendo a los lugares altos. Vemos como el templo es contaminado por los ídolos y de momento hay avivamiento donde hay que limpiar el templo. Vemos donde encontraron la ley de Jehová escondida por allá en un lugar y la sacan del polvo y la leen y el pueblo redescubre sus raíces porque la cultura, la socialización, los tiempos de guerra, los tiempos de rebeldía, los tiempos de castigo habían producido un alejamiento y un apagarse total de la voz de Dios. Entonces llegamos ahora, aquí estamos en el 2019 y yo me pellizco todavía pensando que estoy en el 2019 y no quiero decir el año en que nací porque van a empezar a sumar y a gestar. Y yo siempre digo a todo el mundo que tengo X edad pero parezco 48. Alabado sea el nombre de Jesús. Y eso es cultura también. Cultura es no querer envejecer y querer parecerse joven siempre. Eso también es cultura. Hay lugares que ser viejo y tener cana es algo apetecible por esas sociedades y todo el mundo anhela tener 80 años porque serán venerados y bendecidos en ese tiempo. Mientras que en nuestra cultura pensamos que cuando tengamos 80 años todo el mundo se va a olvidar de nosotros, vamos a ser un estorbo y el mismo gobierno nos va a quitar la pensión. Imagínense ustedes dónde estamos.
Y dígale que está a su lado, y eso es cultura. Eso es cultura. El tren de las cosas que no podemos evitar porque nacimos en ellas y solamente hay un poder capaz de liberarnos de la dictadura de la cultura y se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que la cultura en la que nos hemos nacido y en la que se ha ido formando y transformando a través del tiempo dirige nuestra valoración de los días, nuestra valoración de los eventos. Y quisiera mencionar en nuestra cultura actual la necesidad de entender los factores sociales, y hay algo en particular que se llama globalización. Diga que está sonando globalización. Yo nací en la Guerra Fría. Había dos polos. No había forma de hablar de globalización. De hecho, los rusos prohibieron los maones al principio porque eso era yanqui. Eso era yanqui. Había que prohibir los maones. Eso era yanqui. Eso era gendigno, ¿verdad? El glamour yanqui, gendigno a las cosas yanquis. ¿Cierto? Había una guerra fría que no era tan fría porque se encontraban en lugares como Vietnam, en lugares como Corea, en lugares como Cuba, en las guerrillas en Centro y Suramérica, se encontraban, ¿verdad?, en muchos lugares. Los rojos estaban allá y los blancos estaban acá, pero los que estaban en el medio peleando eran los indios de las Américas, los indios de Vietnam, o los indios de Corea. Eso es lo que estaban peleando, mientras las dos grandes potencias estaban pasando las armas a través de las fronteras y de los buques y dirigiendo la estrategia de guerra. Así que ganó Corea del Norte o ganó Corea del Sur o ganó Vietnam del Norte y subyugó a toda la área geográfica, pero detrás quien estaba era el polo comunista o el polo capitalista. Ahora, en nuestra cultura actual la palabra no es guerra fría, la palabra es globalización. Tratar de que todos tengamos muchas cosas en común. Y ahí sí, por lo tanto, ¿recuerda usted cuando se abrió el primer McDonald's en Moscú? ¿Lo recuerda, verdad? Y recuerda cuando se abrió el primer McDonald's en China. Eso era impensable. Durante la Guerra Fría, era impensable. Compramos Coca-Cola en la jungla del Amazonas. Yo compro Coca-Cola de abajo cuando voy a Amazonas. Y hay Nikes, que no son Nikes, que son falsos Nikes. Yo compré un Levi's que me obligó un hermano para cooperar con el otro hermano, un Levi's que duró 2 lavadas. Levi's Strauss, con la cosita esa, ¿verdad?, que supuestamente es de piel, bien bonito, idéntico, perfecto, pero aquello sinceramente, aquello no duraba, aquello era una mezcla de papel con algo. A las 2 lavadas, tú sabes, regresó al vertedero de donde vino, ¿usted me entiende? Pero yo me compré un Levi's, dirá algún joven venezolano, y me costó lo mismo que cuesta el de acá, por cierto, porque era para cooperar con alguien. Pero es globalización y es una cultura global, una cultura mundial con un libre mercado, con un marketing violento. Y ahora mismo, si sucede algo que impacte aquí en Puerto Rico y se hace trending, en 10 minutos lo ve alguien en Japón. Y hasta aparecen los subtítulos en japonés para saber lo que está viendo. Es cuestión de 10 minutos o menos. Eso es una cultura mundial en la que estamos. Luego de hablar de que hay una cultura que busca ser homogénea, que busca globalizar, ese es el pensamiento, ¿verdad? La teoría, que no necesariamente es lo que vivimos. ¿Cómo afecta esa cultura de marketing, de globalización, de entretenimiento, de ocio? ¿Cómo afecta a nuestra vida, a nuestras relaciones, el significado y el valor que le damos a la vida y el significado y valor que le damos a las experiencias que tenemos? Y usted sabe que se suicida alguien, lo suben a las redes y alguien que estaba contemplando suicidarse va y se suicida. Y hemos visto la reacción en cadena, la hemos visto. ¿Cómo afecta el tren
global en que estamos sumergidos, nuestra cultura postmoderna, cómo afecta nuestras relaciones, lo que pensamos que es importante, lo que creemos que es la vida y lo que pensamos que no es la vida, cómo eso afecta, cómo afecta. Entonces, como cristianos, porque yo quiero traerlos aquí, ¿verdad?, a la calle Ramos Antonini, ¿qué tiene que ver eso con nosotros y con la iglesia? Y esta es la parte más difícil del tema, porque es un poco teórica, ¿no? Para traerlo bien acá, la cultura afectará la forma en que usted escucha este sermón. Quizá usted dice, eso no es ni un sermón, ni oró ni leyó la Biblia. Ese gordito que está ahí, lo que está viendo aquí, un secular escondido, un espía de Fidel Castro en Puerto Rico. Él se ríe, pero no estoy diciendo nada que alguien alguna vez no lo haya pensado en alguna iglesia evangélica. Él se ríe, pero venimos de todas esas preocupaciones y conceptos. Y a veces tenemos cierta paranoia. Modifica lo que tú esperas del culto. La cultura, lo que tú ves en las redes, la vestimenta que tú consideras que es atractiva y bonita, cómo debe vestirse un ministro o un miembro de la iglesia, cómo debe peinarse, cómo debe conducirse. Todo este evento cultural afecta lo que tú sientes cuando estás en el culto, porque hay una valoración de las cosas que nos es impuesta como por camisa de fuerza desde antes de nacer, que se llama cultura, en la cual estamos inmersos de una forma inconsciente. Y también afecta la relación tuya con la persona que está sentada a tu lado, con tu barrio, con tu escuela, con tu comunidad, que es digno en las relaciones, hasta dónde puedo entregar mi espacio. Yo, por ejemplo, yo resisto la presencia de cierta persona frente a mí a cierta distancia. Si se acerca más, yo hago así de inmediato. Y una vez, literalmente, 3 personas hace muchos años, muchas décadas, en una conferencia que yo estaba en la Universidad de Puerto Rico, en San Juan, aquel señor, era un político conocido, se me pegaba tanto que yo hice así y literalmente me llevó como de allá hasta acá atrás, hasta que ya quedé contra una columna que no podía ni moverme porque mi espacio yo lo tengo definido y lo define todas las relaciones. Entonces estamos definidos cómo debe ser una predicación, cómo debe vestirse el pastor, cómo debe ser el culto, cómo debe ser la música, qué música se puede tocar, qué música no se puede tocar. Estamos definidos. Es aburrido los cultos de esa iglesia porque la música que tienen no es la música de hoy. Y eso está dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón. Valoramos constantemente hasta que tenemos un entendimiento de lo que es eterno y de lo que es temporal, de lo que es fundamental y de lo que no es fundamental, de lo que puede estirar mi pensamiento o de lo que es imposible que yo negocie. Amén. Y yo puedo sinceramente sentir al Señor con un trío, el que sea. Y lo puedo sentir como estuve allá en Estados Unidos, en los Hillbillies de Upstate New York, llegando a Canadá, y aquello es otra cultura totalmente distinta. Si le cuento otro día, vengo, pero va a ser una sesión de chistes, ahí va a ser una sesión de chistes, de por lo menos media hora que me den para reírnos un rato. Pero estaba esta muchacha en una Raggedy Ann. ¿Sabes la muñequita Raggedy Ann? La rubia, ¿verdad? Medio rizo, bien blanquita, coloradito por el frío, ¿verdad? La mejilla, una Raggedy Ann flaquita, así. Esa era la adoradora. Y habíamos 15 o 20 hillbillies, entre ellos yo. Estábamos todos los hillbillies allí sentados. Porque la Biblia dice, ¿verdad? Me hago gentil a los gentiles y judío a los judíos, así que yo soy el mejor hillbilly cuando estoy allá con ellos. Y ella tenía sencillamente el tambor del niño, del tamboril, que es el tamborcito que
Tiene aquí el tamborcito con las dos cositas. Ese era todo su instrumento. Y cómo he sentido yo a Dios, tanto que no lo puedo olvidar. Ella empezó a tocar y a adorar a Dios sin cántico. Y yo empecé a sentir a Dios. Y yo empecé a sentir a Dios. Yo puedo sentir a Dios en el tamboril, yo puedo sentir a Dios cuando estuve en Canadá, que había como unos indios canadienses gritando a los amigos y gritando a todo gente. En República Dominicana, cuando yo pido un grito de júbilo, que se quiere caer el sitio con todo, y yo sudando, porque es un calor impresionante, y que puedo exprimir mi ropa, pero siento a Dios ahí. Y con los indios Hibi y los indios Piapoco, allá en Amazonas, llegando a Colombia, Amazonas de Venezuela, llegando a Brasil, con su cántico, con su idioma, con su humildad en techos de paja y piso de tierra. Y siento a Dios. Porque algo más importante que la música que me gusta y es la presencia de Dios. Y algo más importante que lo que me vendieron en YouTube o donde fuese, es algo más importante, algo que va por encima de lo que este mundo me ofrece, de lo que conozco desde que nací, y es la presencia de Dios. Cuando dicen amén, haber encontrado el manto del Maestro y saber que de él ha salido virtud y me ha tocado. Hoy día existen poderosas fuerzas culturales que desean tu corazón y tu mente. Si tuviésemos más presencia musulmana en el país, se podría acercar a alguien a ti para convencerte de que entregaras tu vida matando infieles en nombre de Allah. Los musulmanes quieren nuestro corazón. La música, el entretenimiento quiere tu atención y tu dinero. Los canales de televisión hacen todo lo que pueden por captar tu atención y tu afecto. Los partidos políticos, en Venezuela recuerdo que nos regalaban paletas de bombón de dulce del color del partido, las luces allá en Maracaibo. En esta luz una azul, en la otra una blanca, en la otra una colorada. Y los azules fueron y les regalaron mantas azules a los indios del Amazonas, y los rojos fueron, se las compraron y les regalaron las hojas. Demasiadas personas quieren nuestro afecto y quieren nuestro corazón. Y el posmodernismo como filosofía, como movimiento cultural globalizante, es el más significativo buscando nuestro corazón y nuestra mente. Y por eso es que se decía en algún momento que había ciudades más americanas que New York y que Las Vegas. Que había en Japón discotecas más americanizadas que la de Las Vegas. Porque estas grandes transnacionales quieren nuestro corazón, quieren nuestra mente, quieren nuestro afecto y muchas veces lo logran. El posmodernismo no es fácil de definir porque es tan amorfo como lo que ha producido. Se tendría que hablar, ¿verdad?, de la diferencia entre posmodernismo y posmodernidad, porque como término, puramente como gramática, cuando alguien habla con propiedad de posmodernidad, pues habla de lo físico. En la posmodernidad los edificios ahora son así. Antes pues los edificios tenían ciertos elementos posiblemente cercanos a la cultura del lugar, ciertos colores, ciertos materiales dentro y fuera. El posmodernismo ha variado mucho y las estructuras son bien diferentes.
En el modernismo, en el movimiento anterior de más de un siglo, de 2 siglos, de 3 siglos, en ese movimiento todavía muchos gobernantes juramentaban poniendo su mano sobre la Biblia. En el posmodernismo muchos gobernantes no van a poner su mano sobre la Biblia porque se ha roto con los relatos y las narraciones históricas de la religión, de la historia, de los países y de la política. Los medios de entretenimiento también han cambiado. Y de hecho yo llego a iglesia que todo está oscuro y ponen luces y cosas para los cultos. Y yo dije, por favor, préndala las luces. Porque a veces un culto de jóvenes, pues yo no tengo ningún problema. En un drama yo no tengo ningún problema. En un especial yo no tengo ningún problema. Pero un culto oscura con luces brincando encima de mí, eso es posmodernidad, lo que entendamos o no lo entendamos. Somos llevados poco a poco a aceptar cosas que no nos ayudan y que no nos bendicen por alcanzar a un mundo que así no puede ser alcanzado. Porque tú no le puedes dar al mundo lo que le gusta, tú tienes que darle al mundo el jarabe amargo, cuando dicen amén, que se llama arrepentimiento, para que vengan a Jesucristo. Tienes que hablárselo con dulzura y amor, pero tú no puedes decirle, estás bien y Dios te ama así y sigue para adelante. Ven, dale tu vida a Cristo, arrepiéntete. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Amén. Cuando hablamos de posmodernismo, tenemos que entender que ya terminó la Guerra Fría, ¿verdad? Dice que está empezando de nuevo, y que el mundo polarizado ya terminó, y que el mundo de las grandes teorías y de los grandes movimientos para salvar la humanidad fracasó. Que el capitalismo no es la salvación, que el comunismo no es la salvación, que el socialismo no es la salvación, que la vida libre, al aire libre, bebiendo droga día y noche, caminando en pon por toda la nación y por todo el mundo tampoco es la salvación, que no es la salvación ser millonario, que no es la salvación ser artista y tener dinero, que no es la salvación este partido ni aquel partido, que el tiempo donde las soluciones utópicas, las soluciones que nos vendieron por décadas y por décadas, y que nos entretuvieron por mucho tiempo hablando, ya no son la solución. Que en Puerto Rico no hay un solo partido político que sea mi solución, que no hay ni siquiera una sola ideología política que sea mi solución, y que la solución no está ni siquiera en este país, sino que está en algún escritorio en Washington. Posiblemente sí hay solución para los problemas que nos están aquejando. Así que estamos en un posmodernismo donde ya todos esos relatos han quedado en descrédito. Y lamentablemente el modernismo, como una teoría filosófica y como un movimiento que paulatinamente fue llegando a las naciones y a los congresos y a las salas de jueces en el planeta, relegó al cristianismo desde el principio como una no opción. La opción es el marxismo, la opción es el ateísmo, la opción es la religiosidad personal, la opción no es la iglesia, la opción no es la Biblia. Y ahora el posmodernismo ya no cree en ninguna de las opciones con las cuales se había suplantado el cristianismo, y ahora no hay opciones. Dígale que está sonado. En esta era posmoderna no hay opciones. Tú decides lo que te conviene. La única opción es lo que yo pienso que es bueno. Y aunque nosotros no podemos entender la sutileza de todos estos cambios culturales, porque se van dando poco a poco. De momento Michael Jackson apareció bailando en pantalones. ¿Cuál es la palabra, señora? Brincacharco. Y con media blanca. Y eso era impensable. Los Beatles no iban a hacer eso. De momento tenemos artistas sin media. Eso era impensable. ¿Cierto o falso? De momento había un artista con el pelo enredado, a lo Gloria Trevi,
Eso era impensable. Tenía que ser, ¿verdad? Con teasing, pelucas, el tocador aquel que había, tiene que ser collar de perlas. ¿Cierto? Desde momento van sucediendo cosas lentamente, entonces a usted le choca, pero pues no le quitó el sueño. Pero para tu nene esa es la vida y esa es la realidad y las cosas tienen que ser así. Y para tu nene esta es la música que es y no hay otra. Y para tu nene así son las relaciones y esto es. Y para tu nene tener intimidad y tener una pareja sin casarse, eso no es nada malo porque lo está viendo desde el vientre de su madre cuando ella veía televisión, su novela favorita, la que fuese, donde había 10, 15, 20 parejas fornicarias y felizmente, hay hasta cura fornicario en la novela. Entonces, como va poco a poco sutil, no vamos cayendo sin darnos cuenta, no nos damos cuenta que vamos aceptando, no nos damos cuenta que nuestro pensamiento se va moviendo, no nos damos cuenta que lo que nos escandalizaba ya no nos escandaliza, no nos damos cuenta de que nuestros hijos están viendo eso como lo más normal, y nuestra visión del mundo es transformada, nuestra visión de las relaciones es transformada, nuestra visión de la autoridad es transformada, nuestra visión de la disciplina es transformada, nuestra visión de lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer es transformado, y empezamos poco a poco como iglesia a aceptar un sistema del mundo, el cual lo entronizamos de una o de otra forma y aceptamos cosas que no se pueden aceptar desde el punto de vista bíblico. Y quizás encontramos un verso en el Viejo Testamento que nos da la razón, porque lo sacamos del contexto, porque no lo llevamos a toda la palabra, porque hay justificación bíblica. Yo conozco ministros con los que peleo en Estados Unidos, mis amigos hillbilly, que creen en la pena de muerte. Es más, yo tengo amigos ministros, hombres de Dios, que suben al altar con un arma, que portan armas, y yo ando en los autos de ellos, dependiendo del estado, la pueden llevar en la cajita de la guantera del auto. Si pasamos al otro estado, tienen que meterla en el baúl, de acuerdo a las leyes del estado, pero ellos tienen armas y portan armas. Yo estoy almorzando después de un culto glorioso con 3 hombres y algunas mujeres que todos tienen armas frente a mí. Es más, se le indica al diácono, ahí está el arma por si llega alguien y pasa algo. ¿Lo crea usted o no lo crea? Dígale que está a su lado, eso es cultura. Y yo contiendo con esa cultura. La entiendo, pero no la acepto. La entiendo, pero no la acepto. Y yo me quedé frío porque la pastora nos abrió la cartera y la cartera es especial, no sé cuánto vale, y tiene un compartimiento adentro donde está el Colt, qué sé yo cuánto. Jesus Christ. Y yo estoy comiéndome un bistec de un sirloin, tan feliz yo, comiéndome ese sirloin. Y eso es cultura. Entonces la iglesia va poco a poco aceptando, o no se ha desligado de lo que nacieron, que no estaba bien, o va poco a poco entrando por la puerta de la iglesia otros estilos, otros modismos, otras cosas. Y de momento un hermano le dice a otra persona, tú eres una persona tóxica. Es una palabra de moda, tóxica, pero es un concepto cultural que tiene una estructuración. Cuando yo digo tú eres una persona tóxica, no estoy diciendo una media palabra, es toda una estructura de pensamientos y de relaciones que yo estoy mencionando en una sola palabra. Pero puede ser que la persona que está a mi lado entendió otra cosa, porque su pensamiento de lo que es tóxico es otra cosa. Y ese es el mundo posmoderno en el que vivimos, donde las palabras han perdido su significado, donde el cambio de palabras, la reinvención de palabras, la invención de nuevas palabras, es redefinir las palabras. Yo me tomo con palabras que han sido redefinidas y tengo que tener mucho cuidado cuando las utilizo en el tribunal, porque ahora significan otra cosa. Y desde el punto legal ni quiero decir. Esta cosmovisión posmoderna
nos ha dejado. Cosmovisión es la visión de lo que es el mundo, la visión de todos los elementos en conjunto, la visión de por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, qué valor tiene la naturaleza, qué valor tiene el hombre, qué valor tiene la vida. Esa cosmovisión postmoderna, lo que el hombre de este tiempo piensa que es correcto, nos ha traído a lo que se llama una crisis de conocimiento. Repite conmigo: crisis de conocimiento. Entendemos que el hombre y la humanidad pueden progresar, pero entendemos que todo lo que ha sucedido de aquí para atrás nos ha impedido progresar. Y ahora no sabemos cómo progresar. Y cada uno tiene su propia idea de lo que yo debo hacer para sacar mi vida de este conflicto. Yo he visto alguna serie en Netflix sobre la guerrilla colombiana. Y hay una famosa que me he negado a verla porque no sé si la pueda soportar, que es La Niña, creo que se llama. He tratado de no verla. Y veo cosas históricas, mi esposa lo sabe. Yo veo en la televisión, yo veo cosas históricas. Y voy y estudio la historia. Y la guerrilla colombiana, 50 años, comenzó supuestamente, ¿verdad?, como un movimiento impulsado por la Guerra Fría del comunismo o el socialismo versus el capitalismo, la explotación imperialista, yanqui y las dictaduras del hemisferio. Y había una real opresión y había un ideal. Pero el ideal murió inmediatamente que llegó el dinero del narcotráfico. Ahora la guerrilla no es un idealismo, es un modus vivendi y utiliza el narcotráfico. Entonces el ideal de la vida, el ideal del progreso, el ideal del orden social, el ideal de cambiar el mundo con una filosofía sucumbió ante una visión nueva, que es la visión posmodernista, donde lo que yo deseo es tener placer hoy, ahora, y donde mañana tiene poca importancia. Y si para yo tener placer hoy te tengo que matar a ti, te mato sin que yo tenga ningún tipo de remordimiento moral o de conciencia moral, porque yo necesito que tú estés muerto hoy para yo tener mañana placer, dinero, droga, la mercancía, y el planeta está lleno de ese pensamiento. En medio de ello tenemos el terrorismo musulmán, que es idealista. Ellos ponen dinero, realmente ellos no ganan dinero con su terrorismo. Son millonarios, billonarios, que ponen cantidades astronómicas de dinero para matar a todos los infieles. América es el diablo, con un revolú teológico diabólico total y completamente, pero con un ideal que lo ha llevado a menospreciar todo lo que no sea Islam. Y ese pensamiento encaja muy bien dentro del pensamiento del hombre posmoderno americano, donde el hombre posmoderno americano está buscando una razón para vivir, no encuentra una razón para vivir, y de momento encuentra que si me uno a la guerrilla de los terroristas islámicos y hago votos a Alá, entrego mi vida para salvar la humanidad y a mí mismo de toda esta maldad. Ese pensamiento de que hoy quiero resolverlo hoy y que mañana no me importa y que no valoro ninguna cosa, ese pensamiento es el pensamiento del hombre postmodernista. Y cuando Ricky Martin cantaba, ella es la reina de la fiesta es la cocaína, y te va a morder y te va a doler. Esa es la reina de la fiesta.
la reina del posmodernismo es el placer inmediato, el obtener hoy, tipo microondas, lo que yo pienso que es bueno. Y no me interesa por ningún lugar del mundo, pues no me interesa por ningún lugar del mundo lo que está al lado mío piensa. No creo en la autoridad. Y se ha definido el posmodernismo como la muerte de las grandes meganarrativas. Las grandes historias, la vida de Jesús. Bueno, hay gente que niega el holocausto. Hay gente que niega que Rusia masacró a Ucrania. Hay gente que dice que Franco era bueno, era católico. Tenía misa todos los días a las 5 de la mañana en una capilla en su palacio, incluso al día que murió. Era un santo mandado por Dios. Negamos la verdad de las narraciones. El posmodernista dice: no hay una verdad absoluta. Nada es cierto. Lo que es cierto es lo que yo pienso que es cierto. Lo que usted me dijo, pero yo lo que siento es otra cosa. El problema en la iglesia está cómo usted y yo vemos la Biblia. Cuando leemos la palabra, ¿cómo la vemos? ¿Cómo la vemos? Y leí el relato de un señor que estaba dando una enseñanza bíblica y se levantó un hermano recién convertido, donde él dijo: pues yo no sé, ese verso que está ahí, que estamos leyendo, que estamos estudiando, es lo que dice ahí, pero decía ese hermano, yo siento que el Espíritu Santo me está dando otra interpretación de ese pasaje. Que lo que yo siento es otra cosa. Y el maestro le pregunta: bueno, pero usted lo que quiere decir es que yo creo que lo que es correcto no es lo que estoy leyendo que dice ahí, sino lo que el Espíritu Santo me interpreta que es eso. Y eso es ser un pluralista ideológico. Eso es un pluralista ideológico. Ir a la palabra para encontrar lo que yo creo que me dice, lo que yo quiero que me diga, lo que yo anhelo que diga, y sacar por encima versos y sacar por encima cualquier cosa que se oponga. Yo recuerdo, ¿verdad? No sé si aquí hay alguno, un calvinista nuevo, de nuevo orden, un recién calvinista, había sido arminiano desde el vientre de la madre, pero súbitamente se hizo calvinista. Había un verdadero calvinista que ya partió con el Señor. Estaba este nuevo ministro a las naciones, calvinista, y estaba yo, soy el hijo de Luz María Josa, de mis hijosas. Estaba yo parecía invisible en la conversación, por cierto. Entonces, cada vez que el nuevo calvinista encontraba un verso que derrumbaba a Calvino, se le iba la paz y la tranquilidad. Y el otro calvinista lo más tranquilo. Entonces él estuvo 2 horas en una predicación que fue un desastre, tratando de explicar su nueva conversión al calvinismo y convertirnos a todos nosotros al calvinismo, y nadie entendió nada. El calvinista verdadero, el que no tiene ningún conflicto con ninguna de esas cosas, sencillamente era calvinista desde qué sé yo cuándo, y no tenía problema de nada. Se levantó y hizo una oración de 3 minutos, todo el mundo entendió lo que Calvino quería decir. Y el otro fue, entonces tuvimos la reunión, a mí me tocaba llevarlo al hotel, regresarlo, darle comida, darle almuerzo, darle desayuno y escuchar todas las loqueras. Y además desaparecer, yo era, tú me entiendes, el ovni en la reunión, yo era, tú sabes, Jesús. A él se le fue la paz completa, me dijo: pero ¿cómo yo puedo algún día ser como usted? Que en 10 minutos dice todo lo que yo en 2 horas no pude decir. Porque de hecho tuvimos que decirle: miren, mañana no predique de la estratosfera. Estamos aquí, tú sabes, sobre un planeta, por el amor de Dios. Se lo dijimos. Le dijimos 2 horas nosotros perdiendo el tiempo en una conferencia, Jesús. ¿Tú me entiendes? A mí no me gusta eso. Entonces, llega un momento en que nosotros, el hombre postmoderno, y la iglesia tiene que cuidarse, le pasamos el jolo a un verso bíblico que no encaja con lo que yo quiero que Dios me diga. Y lo podemos hacer desde el altar, y lo podemos hacer en consejería, y lo podemos hacer.
podemos bojar porciones. De hecho, este movimiento judaizante se opone a Pablo. Hay cantidad de cosas del rap Pablo que no acepta el movimiento judeo-cristiano que tenemos en el país y en el mundo, que está como una llama hirviendo. Pablo, eso es una piedra en el zapato al legalismo que se levanta con esas visiones, y sé muy bien de lo que estoy hablando. El hombre posmoderno vive en lo que llamamos una crisis de legitimación. No hay una fuente autoritativa a la que yo me pueda referir. Como decía Nietzsche, Dios está muerto. ¿Por qué Dios está muerto? Porque Dios ni nadie me puede decir a mí que es bueno y que es malo. Porque no existe lo bueno con mayúscula, no existe la maldad con mayúscula, no existe la bondad como un ente, no existe la maldad como un ente. Hay cosas buenas y cosas malas. Muchos grises en el medio, cosas medio buenas, medio malas. Medio buenas, medio malas. Usted ve las últimas películas, el héroe de la película mata a medio mundo, es un sinvergüenza, habla malo, miente y hace todo, pero es el héroe y usted no quiere que lo maten. Pero es un malvado, pero es nuestro héroe, porque los buenos tienen cosas malas y los malos tenemos cosas buenas, porque la bondad como algo externo al hombre no existe, la maldad como algo externo al hombre no existe, y la verdad como algo externo al hombre tampoco existe. La verdad es lo que tú crees que es verdad. Pues vivimos en un mundo donde el punto final es que en este pluralismo filosófico, donde podemos coexistir en una marcha contra Trump, musulmanes y gays, saduceos y fariseos contra Jesús. Lo impensable es que un musulmán marche al lado de un gay. Pero lo vimos ya. Ya lo vimos, frente a Trump, el enemigo, porque se pierde, son tanto pluralismo filosófico que hay cosas suyas que empatan con lo mío, aunque todo lo demás yo lo odio. Y yo lo que digo es que nosotros podemos coincidir en alguna cosa, pero nosotros no cobeligeramos. La iglesia no puede cobeligerar con la filosofía de este mundo. Podemos coincidir en algunos puntos. O sea, a mí me mandan miles de WhatsApp los hermanos con pensamientos postmodernistas, pensamientos de luz, pensamientos bonitos, pensamientos hermosos que no se sostienen a la luz de la palabra. Porque el centro de esos pensamientos es lo que yo siento y lo que yo como hombre puedo alcanzar o puedo hacer. Hay 3 palabras que definen la posmodernidad. Y vuelvo y digo, es un término amorfo, el posmodernismo. El pluralismo filosófico, todos sentimos cosas. El relativismo, todo está de acuerdo a lo que yo siento, porque no hay una verdad objetiva fuera de mí, un referente. Dios no existe, Dios está muerto, la Biblia no es autoridad, ningún texto es autoridad, ninguna filosofía, la que sea que hubo durante todos esos siglos que querían cambiar la humanidad, no existe tal cosa como una autoridad en la vida, así que todo es relativo, todo es absolutamente relativo. Y lo tercero es que sospecho de todos los grandes relatos en los que yo creí. Existió Cristo. Es histórico Jesús. Yo recuerdo, yo me convertí, el cura de mi parroquia quería desconvertirme. Porque yo fui a hablar lenguas en mitad de la iglesia, en mitad de la misa. Y yo le dije, yo soy pentecostal ahora, sacerdote, y yo era el número 2, el que ayudaba al cura. Era mi gran amigo, él tenía novia. Yo sabía que él tenía novia. Se ponía las manos delante de mí. Yo no soy ni a mami. Cuando yo me convertí, él dijo que tuve una crisis tan grande que fue y se casó. Así que Dios me usó para librarme. Y me botó de la iglesia también. Pero me mandó a un curso de teología de la liberación. Cristo no hizo milagros.
Es una alegoría. Jesús no dividió los panes y los peces, todo el mundo sacó lo que tenía escondido. Jesús no caminó sobre las aguas. Es una figura de retórica. Esa es la teología de la liberación católica, que yo pienso que hizo mucho nido en el seminario evangélico en ese tiempo. Yo tuve amigos que el seminario los viró al revés. Los viró totalmente, los viró al revés completo. Los viró completo. Empezaron entre ellos a hablar en los cuartos por las madrugadas y la filosofía, el platonismo los convenció. Finalmente, no creo en que la Biblia es la palabra de Dios. No creo que la Biblia tiene un mensaje para mí. No creo que la Biblia tenga nada que decirme. Y cuando usted busca, finalmente es mucho más fácil al filósofo posmodernista atacar la Biblia que atacar a Jesús. Si nos quitan la Biblia, nos quitaron a Jesús. Si nos quitan la Biblia, nos quitan la voz de Dios, nos quitan la narrativa de Dios, nos quitan la visión de Dios de la humanidad, la visión de Dios de la verdad, de lo bueno, de lo malo, de lo justo, de lo correcto, de lo temporal, de lo eterno. Entonces, el ataque final, ¿y qué tiene que hacer la iglesia frente a una corriente posmodernista, una cultura invisible, asfixiante? Una cultura que es difícil de percibir, pero que puede ser discernida por el hombre espiritual. Que yo puedo ver un anuncio y digo, eso es New Age. Que yo puedo ver un dibujito en una esquina de un anuncio y decir, eso es del diablo escondido ahí detrás. Que yo puedo ver un pensamiento de luz y decir, eso está en contra de la palabra, aunque se ve muy bonito y tiene flores y hasta perfume alrededor. Si nos quitan la palabra, nos quitan la visión de Dios, la cosmovisión de Dios, la vista panorámica de Dios sobre todo lo que nosotros somos, y nos quita también la percepción real de nuestras necesidades. ¿Cuántos bendicen al Señor? En el posmodernismo, mi apreciación es que se ha privado a las personas de su real privacidad. Se nos ha privado de nuestra autonomía. Se ha atentado y se ha roto nuestro proceso de madurez y se ha roto nuestras raíces con la historia. Yo me pregunto por qué los jóvenes de 18 años hoy parecen los nenes de 11 cuando yo me crié. ¿Por qué los hombres de 30 años hoy, 30 años, viven del papá y de la mamá y están jugando juegos de video todo el día y por la noche fumando droga y haciendo todas esas maldades y no tienen ningún remordimiento? Se nos ha roto el proceso de madurar que teníamos como sociedad. Se nos ha roto las raíces de nuestra historia con las tradiciones que Dios nos había mostrado y nos había enseñado a través del tiempo, las santas costumbres que el Señor había enseñado. De hecho, yo voy a países católicos que tienen más relación con su historia y con porciones de la Biblia que lugares evangélicos como nuestro país. Más respeto a Dios, más respeto al Padre, más respeto a la Madre, más respeto a las instituciones, más respeto a la palabra. Son inconversos, son impíos, no se han convertido al Señor. Sin embargo, déjenme decirles, reciben la palabra con un corazón mayor que el nuestro porque están menos posmodernos que nosotros. Vivimos en un país donde hemos perdido el respeto a los pastores, a los ministros, a las autoridades. A mí usted no me hable más de un pastor, ahí está mi esposa. No me gusta. No me gusta. Jamás me verá en Facebook hablando mal de alguien. Y yo cada rato veo pastores hablando mal de alguien. A mí me da náuseas. De hecho, no entro para no dañarme el día. Utilizamos los métodos o los medios electrónicos para sacar nuestras percepciones, para vomitar nuestra molestia. No nos damos cuenta que hemos perdido nuestra privacidad, la hemos entregado. Hemos perdido la autonomía que deberíamos tener. Y al final del discurso, lo que da la impresión es que vamos a quedar nosotros frente a la autoridad sin intermediarios. A la larga usted comprará la tablilla desde su casa.
entre usted y el gobierno. No va a haber intermediarios. Eso es una real tiranía. Vamos a estar tan dependientes de ese inconsciente, de ese invisible ente gubernamental. Todo va a llegar a nuestra sala. Se ha perdido lo que es intermedio, se han perdido las relaciones, y a la larga pues le voy a pertenecer al que todas las cosas me las entrega, que es el gobierno o las compañías, a través de un botoncito y el día que ese botoncito no me sirva me vuelvo loco, y el día que la computadora se muere salgo a buscar otra porque no puedo vivir sin eso, y si mi celular no puedo recibir los WhatsApp porque hemos perdido en medio de esta tiranía de la tecnología apoyada por la filosofía de lo que es postmoderno. Hemos perdido nuestra autonomía y nuestro proceso de madurez se ha gravemente interrumpido. No tenemos tiempo para ser padres, no tenemos tiempo para ser hijos, no tenemos tiempo para ser amigos, no tenemos tiempo para sentarnos con el pastor y preguntarle por sus grandes preocupaciones y cómo podemos ayudarle. Yo recuerdo con mucha nostalgia mis primeros años en el ministerio, 40 y pico de años atrás, cuando los jóvenes de la iglesia se sentaban conmigo en los retiros. Yo cocinaba en los retiros, yo hacía la compra de los retiros, yo escogía el lugar del retiro, mi auto estaba lleno de gente para el retiro, bajábamos los equipos del retiro, yo montaba los equipos del retiro, yo predicaba el retiro entero. Y cuando teníamos un tiempo, teníamos aquí los jóvenes se sentaban al lado mío, hablábamos. Cuando fui a Moca de República Dominicana, fue como mirar a mi niñez. Las casitas de madera, las puertas de 2 hojas en las casas, los ancianos sentados en el balcón a las 6 de la tarde, los jóvenes pasando, saludándolos con respeto y hablando un tiempito con ellos. Yo volví hacia atrás. Nuestra posmodernidad nos ha robado el tiempo, nos ha robado la atención, nos ha robado las relaciones. Y encima, cuando leemos el texto, cuando leemos la Biblia, cuando alguien dice algo, nosotros decidimos que no es lo que dice el texto, no es lo que el autor quiso decir, sino lo que yo pienso que quiso decir y lo que a mí me conviene. Yo no sé qué tiempo me queda, no tengo idea. Alabado sea el nombre del Señor. Quisiera hablar un poco de la palabra. Quisiera que fuéramos algunos versos bíblicos. Y yo quiero traer esta conferencia a la importancia de la Biblia. Porque podemos hablar que la iglesia frente al posmodernismo, mira, pues daremos culto, ayunaremos, haremos marcha. Yo he hecho marchas. He ayunado, he vigilado. Pero todas esas cosas pueden ser un acto más retórico y más simbólico que ninguna otra cosa si el contenido de lo que presento en mi marcha, de lo que presento en mi ayuno, de lo que presento en mi vigilia, no es puramente bíblico. Yo puedo entretenerlos a ustedes una vigilia entera y predicar aquí, pero si lo que yo digo no es el pensamiento puro de Dios extraído de su palabra, te he dejado en la misma orilla donde te encontré. Entonces tu pensamiento tiene que ser transformado a uno bíblico y tú tienes que tener una sed por la palabra, una sed por la verdad, una sed por la revelación, y tienes que entender que el dueño de la revelación es el único que te la puede interpretar. De hecho, yo no te la puedo interpretar, te la tiene que interpretar Dios cuando dicen amén. Y tiene que ser el Espíritu Santo el que intervenga y nos dé una convicción profunda de lo que dice la palabra de Dios cuando dicen amén. Alabado sea el nombre del Señor. Porque si yo diezmo porque el pastor me lo dijo, perfecto, pero puede que un día yo deje de diezmar si no se crea una convicción de que Dios quiere que yo diezme.
Y yo predico porque Javier me invitó a un culto evangelístico y qué bueno, voy a ayudar a Javier y las almas, qué bueno, pero no es una convicción de que hay de mí si no anuncio el evangelio, si no anuncio la palabra. ¿Y de dónde surge esa convicción? Sino de la revelación bíblica, del mandato bíblico. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, de Génesis 1:1 hasta el último verso de Apocalipsis, todos esos versos, todos tienen una revelación de una importancia trascendental. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra trascendental es una palabra antiposmodernista. El posmodernista no trasciende, ni quiere trascender, ni cree la trascendencia, porque hoy y el ahora es lo único importante. Pero en la palabra de Dios nos dice que lo que yo haga en este tiempo donde estoy en X cultura, en X tiempo, va a tener unas implicaciones para la eternidad con mi vida. Y que mañana la eternidad es mucho más importante que el hoy. Y el hoy tiene que ser de acuerdo a lo que mañana yo deseo tener con Dios. Así que cuando vamos a la Biblia tenemos que descubrir el mensaje de Dios y tenemos que centrar nuestra mirada en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque Jesús es el punto de enfoque. Él interpretó el Viejo Testamento. Sentó la base para toda la revelación neotestamentaria. Él es el principio y el fin. El espíritu de la profecía es la revelación de Jesucristo, el testimonio de Jesucristo. Él es el testigo fiel y verdadero. Y solamente el Espíritu Santo, cuando tú tienes una relación viva con Él, te va a abrir la palabra. Yo llevo un culto y a mí Dios me habla desde el primer cántico, la primera oración hasta lo último. Yo tomo notas. Me habla por un niño. Hablamos anoche de los predicadores que llegan y traen otros puntos. Y cuando a mi iglesia, que muy rara vez ha pasado, ha llegado algún dudoso predicador, yo me siento en el filo del asiento. Y si los hace sin ningún temor, me paro. Y yo recuerdo cuando yo quedé, la segunda vez que quedé viudo, a la semana, pues no había predicador para mi culto. Yo llevaba 11 días de viudo y ya yo había dirigido el culto del martes. Y el jueves no sé quién había dado la enseñanza. Y el domingo pues predicaré yo, porque nadie apareció en todo el planeta a decir yo predico. Y yo estaba tan absorto en mi súbita viudez, segunda vez. Y me llamó un predicador, un pastor del área, me dijo, mira, tengo una predicadora bien buena que está todo este fin de semana con nosotros y te la ofrezco el domingo en la mañana, porque verdaderamente tú no debes estar predicando Julio ahí. Y es verdad, porque la verdad que yo estaba, sinceramente, yo estaba orbitando Saturno, sinceramente. Yo estaba más allá de Júpiter, literalmente. Literalmente, yo sabía que Dios existía, estaba conmigo y que ya mi esposa se había ido. Yo no recordaba más nada de esos días. Pero entonces mi mamá, que era de esa iglesia, me enseñó las notas y yo dije, esta señora es Kingdom Now. Esta señora cree que la iglesia cambiará el mundo y Cristo no vendrá hasta que no haya un solo impío sobre la tierra, gobierno, corte, todo el mundo va a ser santo y puro. No va a haber Madonas, ni Lady Gaga, ni Farruko, ni Bad Bunny, Bad Bunny. ¿Okay? Entonces yo no creo eso, ni quiero que prediquen eso en mi iglesia, pues yo no lo creo. No pienso de verdad que se vayan con el diablo por los que creen esto, pero no es lo que yo creo y mi altar no. Pero pues, había una gran necesidad, pues está bien que la señora venga y predique. Yo llamé a las intercesoras de la iglesia y le dije, llévensela a una esquina y me la adoban. Me la jodean, le oran, le levantan las manos, la ungen, le imponen las manos, claman a Dios, reprenden cualquier pensamiento que no sea divino. Vamos a sacar lo bueno. Cuando dice amén, si entre sacar lo precioso de lo bien será con mi boca. Ese era el verso tema. Porque son gente de Dios, pero no necesariamente, ¿tú me entiendes? Entonces yo estaba en el filo, imagínense, yo estaba llorando, pues yo sé llorar todos esos días.
Y yo recuerdo que ella dio la vuelta, y cuando me miraba para atrás en el mensaje. Y dio la vuelta, estaba a punto de... Miraba para atrás, veía los ojos míos y miraba para atrás. Finalmente oró por mí, me dio una palabra profética que se cumplió, la llevé a almorzar a Ponderosa y Dios la bendiga. La mandé a Saturno. Alabado sea el nombre del Señor. Yo vengo de allá, váyase ahora usted a Saturno. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias por traerme. Creo que llegué hasta Marte, no me llegó a llevar a la Tierra. No pude llegar a la Tierra con ella, pero me acerqué un poco más. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Tenemos que tener cuidado, dile que está a su lado, ten cuidado. Porque necesitas tener una relación con la Biblia mucho mayor. No puede ser subjetivo. Aquellas porciones de la palabra que te duelen no las puedes obviar. No las podemos obviar en el altar. Las friendly secret churches es una palabra de moda, ¿verdad? En el mundo anglosajón evangélico. Y hay una guerra entre las friendly secret churches y las tough theological doctrinal churches. Las iglesias, tú sabes, de la doctrina rajatabla versus la iglesia de la doctrina. El domingo es, tú sabes, para el pariseo en la iglesia. El mensaje, un mensaje, tú me entiendes, positive thinking, happy beatitudes, Dios te ama y Dios te quiere. Tú llevas 30 años con la persona que está a tu lado fornicando, llevas 3 meses en la iglesia, pero qué bueno que Dios te ama. Yo tengo en mi iglesia personas que están 20 años en una iglesia y llegaron a mi iglesia y como yo predico el cuento de la fornicación, ya los casé. Sin yo tener que decirle, cásense. Y no es que mi iglesia no sea un friendly secret church, no sea una iglesia amistosa a la gente, pero mi amistad mayor es con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tu conocimiento bíblico tiene que llevar a la iglesia a mostrar toda la revelación de Dios, y una de ellas es que Dios ha preparado un juicio para aquel que en rebeldía muere. En pecado muere, habiendo tenido la oportunidad de darle su vida a Cristo, y aunque estuviese 70 años en el templo, si su corazón no se arrepintió. Yo contendí con un pastor que me dijo que la hermana Cachucha, tan buena, la esposa del hermano Isidoro, se murió. Pero ella me dijo, ellos nunca se casaron. En los pastores 20 años ellos nunca se casaron. Es porque la Biblia dice que los fornicarios no entran, punto, dice la palabra de Dios. O sea, el pastor quería, yo estaba comiendo un mofongo bien rico, se me dañó el mofongo, porque él quería que yo le dijese otra cosa, pues que yo sinceramente yo quisiera que mi hermana Cachucha esté en el cielo, pero yo no le puedo decir a usted, pastor, sinceramente, y tampoco creo que usted deba hablar de eso así. Le dije yo, ¿verdad? Y él insistió, resultó que el hermano Isidoro se murió primero, y bueno, pues sí, ya se arrepintió, y ella tuvo, ¿verdad?, sin fornicar X tiempo, y entonces ella se arrepintió, no se arrepintió, pero es que no podemos ir en contra de la palabra porque amamos tanto a la hermana Cachucha que la queremos ver en el cielo, y ella era buena. Entonces tengo el mismo problema en República Dominicana. Ella es una mujer de Dios, ella es intercesora, ella hace miles de cosas. Yo creo que los pastores hasta la bautizaron, pero el esposo no quiere casarse, y no quiere casar, y tienen 3 hijos hermosos que vienen toda la iglesia. Él no quiere. ¿Qué hago, pastor? Adán y Eva no tuvieron ceremonia, me dijo el pastor. Yo digo, bueno, hermano, Jesus, fornicar es fornicar, punto. En la ausencia del compromiso frente a Dios, y en este caso, de acuerdo a lo que el Estado nos manda hacer y la palabra de Dios nos enseña, yo no puedo ir en contra de la palabra. Dígale que está suave, Cristo viene pronto. ¿Qué es relevante? La Biblia es relevante. ¿Qué no es relativo? La Biblia no es relativa. ¿Qué es eterno? La palabra. Cuando digo la Biblia, digo la revelación escritural. Necesitamos la palabra. La Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y estos 2 versos míos favoritos: y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Es útil para enseñar. Sí, hay verdades. Eso es lo que la iglesia tiene que decirle a este mundo. Para reprender, sí, hay una medida moral, hay una medida de justicia, hay una medida de reprensión, hay una medida de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Para corregir, sí, hay autoridad en Dios y hay autoridad en las autoridades que Él ha puesto para corregir. Y para instruir en justicia, sí, hay cosas que son buenas y cosas que son malas. 100% buenas, 100% malas. Y la palabra de Dios nos enseña lo que es justo y nos enseña a ser justos. Nos equipa para toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero también añade la palabra en Tito 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Repita conmigo, maestros conforme a sus propios deseos. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán hábitos. De hecho, el movimiento en Estados Unidos es, y en el mundo entero, que las etnias no sean tocadas por el cristianismo. Que nadie entre a hablarle de Dios a los navajos. Se hace y hay iglesia. Que nadie entre a las tribus que no han sido tocadas en el Amazonas y en otros lugares del planeta. Nadie entre, que los dejen con su cultura, que los dejen con sus religiones. Y cuando yo voy a Arizona, los navajos tienen su periódico diario, como un vocero gratis todos los días. Y tienen todas sus festividades de invocación a los dioses de ellos. Y hay un movimiento en ese aspecto donde se reagrupan grupos alrededor de sus mitos y desechan toda otra cosa, y el gobierno los apoya porque es la mentalidad del posmodernismo. Lo que tú quieres y lo que para ti es verdad, eso es verdad, y nadie te toque y tú tampoco me toques a mí, excepto que hay una tiranía, porque al final del camino, repito, vamos a quedar nosotros frente a esa autoridad invisible, porque la tecnología nos convierte en gente demasiado dependiente y vulnerable, perdiendo nuestra privacidad, perdiendo nuestra autonomía, el respeto a nosotros mismos y rompiendo con nuestra historia y nuestras raíces. Lo viejo no sirve, era falso, no es verdad. Si para ti no es verdad, no es verdad. Dígale que está a su lado, la palabra es la verdad. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva de Dios! Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Dice la palabra, ¿verdad?, que el Señor dijo que el Espíritu Santo nos recordaría todas las cosas que Él dijo. Y el Espíritu Santo recordó todo lo que había que recordar hasta Apocalipsis. Y de ahí en adelante, mi amado, cualquier revelación particular tiene que ser de acuerdo a la palabra. Cualquier predicación tiene que ser de acuerdo a la palabra. Y el único autorizado realmente para interpretar los dichos de Dios es el Espíritu Santo sobre la tierra. Y aquellos hombres y mujeres que son dotados por el Espíritu Santo, con los dones del Espíritu, para traer palabra de Dios. Y nunca podría yo decir que una predicación, la mejor del mundo, y he escuchado alguna excelente, yo la puedo equiparar a un verso de la Biblia o a un capítulo de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Aunque todo lo que yo he dicho aquí, muchas cosas usted las puede analizar. ¿Cuántos dicen amén? Vaya la palabra, vaya la palabra, vaya la escritura. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo quiero mencionar, para terminar, porque la verdad no tengo ni idea qué tiempo tengo, no sé, no tengo ni idea ninguna. Si me pasé del tiempo, si me queda tiempo, si no, no sé. ¿Hay alguien que me pueda decir? ¿O estamos relativos en esto? ¿Estamos postmodernistas? ¿Cómo? ¿Ya puedo terminar? Ya puedo terminar. Después termino inmediatamente. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Bien. No hay visión más grande que la visión de la palabra. No hay visión real y verdadera sino la de la palabra. Y no hay fundamento para el conocimiento que el hombre necesita sino el de la palabra.
No vamos a predicarle al hombre de lo que él cree que necesita, sino de lo que Dios dice que él necesita. Dios define tus necesidades, no tú. Dios sabe lo que tú necesitas y ya Él lo dijo. Entonces tú traes tu percepción a la palabra y la palabra corrige tu percepción de lo que necesitas y la palabra te muestra. Como ministro, yo no voy a predicar de lo que usted necesita que yo le predique, sino de lo que Dios dice que usted necesita. Y yo puedo escuchar la percepción de tu necesidad, pero tengo que traerla a la revelación de la palabra. Si comienzo hablando de lo que tú necesitas, puedo quedarme ahí. Si comienzo hablando de lo que Dios dice que tú necesitas, te voy a sacar de ahí. Y existe la necesidad de arrepentirnos. No solamente de arrepentirnos de nuestra avaricia, de nuestro orgullo, de nuestra promiscuidad sexual o cosas similares, sino de la actitud fundamental del corazón. Tenemos ministros y tenemos líderes, y particularmente yo percibo una generación nueva con unos deseos muy fuertes de realización personal. Les interesa más ellos, su ministerio, el brillo que logren alcanzar, que la gloria de Dios desatada. Tenemos una gente, amado, yo tengo aquí en la ciudad apóstoles y profetas, que hay más apóstoles y profetas que miembros de las iglesias. Jesus. Dígale que está a su lado, tú eres un siervo de Jesús. Ya. Y la palabra de Dios es la que te enseña y te capacita. No necesitamos títulos. El énfasis en la realización personal. Ser un YouTube influencer. Ser un celebrity. Tener el tatuaje más bonito del barrio. Más seguidores que nadie. Pastores que cuentan sus seguidores, yo no tengo ni uno. Ni interesa seguidores. No lo busco. Tenemos que arrepentirnos más de nuestras ideas religiosas y de nuestros deseos de realizarnos personalmente por encima de lo que la palabra de Dios nos enseña, a veces más de eso que de otras cosas que llamamos pecado. ¿Qué iglesia necesita este tiempo posmoderno? Necesitamos una iglesia que sea generosa, pero radicalmente generosa, bondadosa, extremadamente bondadosa, llena de bondad. Una iglesia auténtica que no se basa en números ni en templos preciosos, ni en programas espléndidos, sino en la autenticidad de su fe, de su expresión. Generacional, que mire a los que empezaron y aún están con nosotros, y que mire los que están por nacer, y haya cobija para todos ellos en esa iglesia. Mientras más tiempo pasa, más heridos nos llegan. Que los reinserte a la historia, los reinserte a la verdad. Una iglesia llena de esperanza, porque en el posmodernismo hay una desesperación constante. Una iglesia sometida a la revelación de las Escrituras. Una iglesia con fe que crea que nada es imposible. Necesitamos una iglesia que sepa celebrar. Yo creo que esta mañana nosotros supimos celebrar el nombre de Jesús. Música excelente, cantores excelentes, ánimo excelente, exhortaciones cortas pero poderosas. ¿Cuántos dicen amén? No tenemos que tener cultos inmensos para poder traer a nosotros una celebración correcta de Cristo en medio de nosotros. La iglesia que este mundo posmoderno necesita es una familia que sirva, que sea intercesora. Lo digo 1000 veces, la iglesia que cierra su culto de oración cerró su destino profético. O no hay culto de oración colectivo, Jesus Christ. La historia yo la conozco. Puedo escribir un libro de eso. Una iglesia con valores de excelencia, hacer las cosas en excelencia para Dios. Y una iglesia apasionada por alcanzar almas.
Yo me siento muy honrado de estar en este lugar. Yo pienso que esta es una iglesia histórica. Yo sé de esta iglesia muchas cosas que quizás algunos de los miembros de la iglesia no saben. Y he orado mucho por esta iglesia, por décadas, desde mi conversión. Cuando entré al templo, he entrado muy pocas veces al templo, pero no pude dejar de ver hoy porque tuve el tiempo para hacerlo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. ¿Alguien sabe cuándo se hizo esa pared? ¿Cuándo se construyó esa pared? ¿Cuándo? 82. ¿Cuántos años van los matemáticos? ¿Cuántos años van? 37 años. Es una pared con un verso bíblico extraordinario. ¿Cuántos dicen amén? Eso habla de una historia de esta casa. Pero habla también de una historia del Evangelio de ese tiempo. Habla del fundamento del Evangelio en este país. Eso es un verso bíblico que nos conmueve cuando recordamos la historia en el libro de Hechos. Eso es fundamento. Eso la posmodernidad no nos lo puede robar. Cristo es real, la palabra es real y los valores de la palabra son eternos y son verdaderos. ¿Cuántos dicen amén? Y gloria a Dios por un templo que aún se acuerda de esos fundamentos. Vamos a estar puestos de pie un momentito. Yo quisiera que usted tomara la mano de la persona que está a su lado. Me gustaría que cerrara los pasillos incluso. Alabado sea Dios.